todos, muchas gracias. Vamos a dar inicio, ¿ok? Bueno, tenemos varias cosas en progreso, ¿no? Ya hay un par de entregas. Ajá, bueno, estamos ahorita también con el proceso de instalar VirtualBox, obviamente también instalar la versión, la distribución de Linux seleccionada y instalar Apache y Nginx, ¿ok? Justo las actividades que hemos venido trayendo y obviamente el tema, los temas expuestos en la sesión, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver rápidamente quién nos acompaña. Rapidísimo este tema y vamos avanzando hacia este punto, ¿ok? Déjenme rápidamente. Ok, hoy estamos ya a 17, ¿ok? 17 febrero, rapidísimamente, chicos. Ay, digo que este semestre no es un semestre, ¿no? Realmente 3 meses y medio. Entonces, sí tenemos que optimizar el tiempo y desde luego apresurarnos, ¿no? Para lograr ese objetivo que estamos persiguiendo, ¿ok? Listo, pues entonces rápidamente comienzo y por favor vámonos muy rápido con este tema para poder ir avanzar, ¿sale? Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. profe, presente. Gracias, Eduardo. Brian Efraín, Buenas noches, presente. gracias. Buenas noches. Brian Giovanni, Aquí estoy, profe. Buenas noches. gracias. Buenas noches. Benjamín Aarón, Presente, profesor. Buenas noches. gracias, Benjamín. Aurea, Presente, profe, buenas noches. gracias. Andrés Axayacatl, Presente, profesor. Buenas noches. gracias. Silviano Félix, Buenas noches, profe, ¿qué ando? gracias. Gustavo Daniel, muy buenas noches, gracias. Luis Ricardo, ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. gracias. Brian Hernández, Presente, profesor. gracias. Jesús Yolistli, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. César Hernández, Presente, buenas noches. gracias, César, buenas noches. Ricardo Padilla, Ricardo Herrera Padilla, Ricardo Presente, Herrera, profe. gracias. Muy bien, continuamos. Brandon Jiménez, Presente, profe. gracias, Brandon. José Juárez, Buenas noches, profe. Presente. gracias, buenas noches. Ulises Cristal, Presente, profe. muchas gracias. Juan Daniel, Presente, profe. Juan Buenas noches. Daniel, ¿se encuentra? Ok. Eric Pablo, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Gerardo Alquendi, Presente, profesor. gracias. Oscar Sebastián, Presente, buenas noches. buenas noches, muchas gracias. Armando Uriel, Presente, profe, buenas noches. muy Disculpe, buenas noches, profe. Buenas noches. gracias. ¿Me escucha? ¿Perdón? ¿Me escucha? Soy Juan Daniel. Nada, es que estaba teniendo un problema con mi micrófono, creo. Ok. Vientos, ok, ya está, ya quedó. Edgar Rojas, ¿no? Ok. Miguel Ángel, Bueno, ¿me escucho? ahí, ¿sí quién? ¿Edgar? Sí, es que sí dije presente, pero creo que no me Ok, escuché. no te acabas de escuchar. Muchas gracias, vientos. Miguel Ángel Salmerón, Aquí Miguel estoy, Ángel. profe, presente. Gerardo Soto, Presente, buenas noches. muy buenas noches, gracias, Gerardo. Saúl Isaac. Ok. Y por acá, Herrera, Alan Alfonso. Salí y voy a volver a entrar, profe, porque tenía problemas con su audio. Ok, muchas gracias. Gracias, compañero. Y Omar Arturo. Presente, profesor. Ok, mientras, chicos, pues muy buenas noches, gracias. Vamos a continuar. Ya tenemos aquí el registro de quién nos acompaña, ¿no? Listo, chicos, pues vamos a retomar el tema. Déjenme rápidamente poner esta parte. Estamos acá. Y listo.
Bueno, vamos a continuar. Vamos a retomar a partir de donde nos quedamos. Un segundo. Ah, 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 ah. Ok, entonces vamos a ver qué tenemos. Tema bastante amplio, ¿no? El que estamos ahorita cubriendo. Ujú. Y que tiene, repito, muchísimas aristas, ¿no? Ok, entonces estábamos hablando estábamos en este punto, ¿no? Decíamos en este punto que voy a poner a continuación, si bien es el que conceptualmente es un tanto a veces no tan fácil de como que entender, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor conceptualmente no es, más bien corrijo, ¿no? A lo mejor conceptualmente no es tan extraño entenderlo o captar la idea. A lo mejor lo que es un poco difícil es cómo llevas a cabo ese tipo de programación, ¿no? Cómo llevas a cabo esos procesos, ¿no? Ese esquema. Entonces, bueno, a partir de ahí, me voy a ir un poquito rápido, chicos. Necesito avanzar en ese tema y mañana que nos podamos dedicar a revisar cómo vamos con ya los que ya tengan su página y su servidor corriendo, lo podamos empezar a revisar, porque, repito, una de las actividades, uno de los entregables, obviamente, de este tema que estamos viendo, requerimos sí o sí tener el servidor corriendo, ¿vale? Más bien los servidores, porque son dos, uno es Apache y otro es Nginx, ¿ok? Entonces, rápidamente. Bueno, claro, cuando haya dudas, inmediatamente, por favor, pues, hagámoslo notar, ¿vale? Entonces, continuamos. Ok, entonces ayer hablamos de este esquema en la publicación y la suscripción, ¿no? Donde decíamos, pues pongo este esquema y lo pongo en el bus, ¿no? Pongo en el bus. Típicamente estos buses, ¿no? Se conocen como ESBs, EBS, ajá, y Enterprise Business Services. Y ahí yo voy a poner los bus, ¿no? Hablábamos ayer de las ventajas, ¿no? De las condiciones que tiene tener ese tipo de arquitecturas, ¿no? Decíamos, los bancos pues son mucho de este uso, ¿no? Y en general, procesos complicados o sistemas que tienen cierto grado de complicación. Y no porque tengamos que hacerlos complicados per se, sino pues es que lo tengo que hacer complicado para que sea importante. No, en realidad es que a veces los flujos son tan diversos o tienen tantos elementos que intervienen que es difícil hacer una solicitud o un modelo petición, respuesta, petición, respuesta, petición, respuesta, porque toca muchos puntos, ¿no? O puede tocar varios elementos. Entonces, hablábamos de este esquema, ¿no? Y decíamos, bueno, pues aquí está súper importante, este es un tema, un bus, ¿no? Decíamos, bueno, aquí primordialmente, este es un esquema basado en eventos, ¿sale? Y en espacios compartidos. Es muy importante entender eso. Eventualmente, de verdad es que esto es como que utilizado ya, sí, en muchos lugares. De hecho, ya es a veces una práctica, valga lo dicho, es una práctica común o muy recurrente. Obviamente, tenemos que tener en cuenta, estamos hablando de sistemas distribuidos y tenemos que tener en cuenta el impacto dentro de la organización, ¿sí? Y el beneficio que puede o no tener, ¿sí? A lo mejor estamos hablando de esta empresa pequeña, de esta organización pequeña, y bueno, no necesariamente tiene que ser una empresa comercial, sino ya hablamos que pueden haber muchos tipos de organizaciones, pero tenemos esta organización
pequeña mediana, ¿no? A lo mejor tus flujos no sustentan tener un bus de datos. Es decir, primero porque las soluciones, aunque ya hemos hablado, claro, hago la anotación, seguramente tendremos alguna versión libre, ¿no? Pero bueno, ya dijimos que las cuestiones libres pues tienen sus pros y sus contras, ¿no? Pero entonces a lo que voy es, a lo mejor el tamaño de la organización no sustenta el que tenga un bus, ¿no? Porque repito, un bus comercial pues no es tan económico, ¿sale? Y luego también, ahí sí es fundamental que el esquema de la red sea súper robusto. Es decir, no podemos tener redes intermitentes, ¿no? Es decir, que tengamos, de repente, haya intermitencia en las comunicaciones, en la velocidad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, decía aquí, ahorita estoy en ESIME, ¿no? Y decía, ayer pasaba, no me acuerdo cuando pasó chico, me decía, ¿cómo está la red? Digo, pues es que de repente estoy conectado y de repente pierdo la conectividad. Sí, es que hay mucha gente conectada y todo así de, bueno, pero no debería ser el factor, ¿no? Hablamos del tema de transparencia. Entonces, de mediana a grande, igual tendríamos que valorar la factibilidad de usar este modelo, esta arquitectura, ¿no? Sí, este estilo. Obviamente, de grande a grande o mayor, pues eventualmente es muy factible, es prácticamente, a veces, quiero decirlo, o lo voy a poner así, a veces hasta necesario, ¿no? De cualquier una cuestión importante de todo esto es que no es una cuestión inmediata, a que voy. Esto se modela, ¿sí? Pero se modela desde el proceso, ¿ok? Es decir, oye, a ver, analicemos desde que se sienta el usuario y abre el cliente o hace tal o cual acción, todo. Y a veces paso del modelo, como lo venían ejecutando de una actividad humana, de una actividad diaria, a modelarlo a un sistema, ¿sí? Ese se llama BPL, un Business Process, BPM, perdón, BPM, ¿vale? Es un Business Process Model. Ajá, Business Process Model, BPM. Entonces, hago el modelado con un BPM o vía BPM y ese flujo lo integro al bus, ¿no? Obviamente cuando hago el modelado, inclusive represento a las personas, represento al dato, represento al flujo, represento a la acción que se da sobre ese elemento, ¿no? Ustedes ven no sé, alguna vez han tenido oportunidad de ver cómo hacen los drafts de las películas, ¿no? Se llaman storyboards, ¿sí? Como que, mira, la persona va a llegar aquí y va a hacer esto y se para y camina 5 pasos y hace el otro. Es decir, como que una narrativa gráfica de qué sucede. Eso es muy común en ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, no es de que yo ahorita cree un objeto y ya lo viento y ya está ahí. Podría hacerlo, pero pierde sentido si no tiene todo lo demás, ¿no? Y bueno, entonces, ese es un esquema, ¿no? Ahorita, por ejemplo, aquí dentro de CIME no tenemos absolutamente nada parecido, ¿no? Nada absolutamente parecido. En el SIC sí tienen cosas algo similares a este tipo de situaciones por las actividades que llevan a cabo. Entonces, ese es uno de esos esquemas, ¿no? Y decíamos, pues básicamente lo vemos aquí, ¿no? Si ustedes ven la parte donde están los puntitos, pues prácticamente son nuestros componentes, nuestros objetos que están viajando ahí, ¿no? Y obviamente el canal que dice Publisher Subscriber Middleware, es el elemento del bus, ¿no? Ven ustedes que hay uno que dice, entre un subscriber y un subscription hay un match, es decir, tenemos el read delivery y el notification. Hay una acción de read, de leer, liberar y notificar que lo estoy tomando, que lo estoy leyendo. Entonces, es como si pusiéramos sobre un flujo, una tubería, algo, y metiéramos la mano, sacamos algo, lo analizamos, lo revisamos qué se necesita, le hago esos cambios, esas actividades que vienen enmarcadas o que vienen denotadas en el objeto y lo vuelvo a meter al tubo del agua, al tubo del flujo. Entonces, es un poco ese estilo, ¿no? Ciertamente, es importante y otra vez, es importante que sepamos que existe, es importante que sepamos que está, ¿no?
Eventualmente, de verdad, se los puedo garantizar, los esquemas monolíticos de aplicación standalone, eso ya no existe, eso de verdad ya ni se usa, ya nadie lo tiene. Así sea la empresa más pequeña que ustedes quieran, la organización más pequeña, prácticamente ya no tiene nada por el estilo. Al menos tendrán un esquema cliente-servidor, al menos, así ya lo más básico, y eventualmente, repito, dependiendo del alcance, de las funcionalidades, eso es lo que van a tener, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar ahí, busquen en las ofertas de trabajo, ¿no? Si sabes que se requiere programador full stack con experiencia en ESB, ¿no? Bueno, ¿qué es un programador full stack? Es una persona que domina dos o tres estructuras, dos o tres capas. La palabra correcta es capa, de lo que hablamos ayer. Domina la capa de software a nivel aplicación, domina el modelado, acceso a base de datos, y a lo mejor domina el proceso de control, ¿no? A veces mucho dado por batches. Y entonces tiene este programador full stack, tiene estos conocimientos y además sabe cómo integrarlo dentro de un ESB, ¿no? Entonces, si ustedes ahí googlean en las ofertas de trabajo, pues encontraremos algo parecido. Y otra vez, tampoco es algo que sea así de wow, ¿no? Que nunca en la vida lo vamos a poder hacer. Por supuesto que no, por eso lo estamos viendo. Pero, y vamos a ir al principio y eventualmente ustedes se van a dar cuenta que una vez que ya entendí la forma básica, en realidad lo que cambia es el mecanismo de suscripción y el mecanismo de llamado en primera instancia, ¿no? Por eso es bien importante. Ok. Y dentro de estos decíamos, bueno, hay unos modelos que decíamos no significa que otra vez que esté integrándolo como un elemento adicional, sino que decíamos, pues bueno, tenemos estos elementos que tienen que ser, son básicos, ¿no? El de interacciones, el de fallas y el de seguridad. El de interacciones, bueno, yo hago una petición, yo espero una respuesta, ¿no? Lo que decíamos ayer, ¿no? No necesariamente todos los sistemas son bidireccionales, ¿no? El contexto de bidireccionalidad se lo doy yo defino, yo lo establezco. Si no quiero, no es bidireccional. Pero normalmente a lo que sí es, yo hago una petición, yo hago un llamado, yo hago un envío y eventualmente lo que espero es que haya una respuesta, es una iteración, una iteración. Desde luego, estas cuestiones tienen que ver, ¿no? Con, se llama el concepto de movilidad. Y otra vez repito, movilidad no se refiere a que tengan un celular, ¿sale? Es que estamos viendo movilidad y eso es el celular. O sea, no, nada que ver, nada que ver. Movilidad se refiere a cómo los elementos de manera dinámica ¿sí? intervienen o se manifiestan dentro del ecosistema. ¿Okay? Desde luego, obviamente, las fallas, pues es fundamental, ese es un modelo que debo tener. ¿Qué significa? Ustedes dirán, bueno, pues es que si hay un error hay que corregirlo, ¿no? Sí, claro, eso me queda clarísimo. A lo que voy es, hay esquemas, ¿sí? Hay marcos de referencia, hay propuestas para evitar y trabajar cuando hay una falla, ¿vale? No sé si alguien alguna vez ha escuchado un concepto que se llama DRP. DRP. Inclusive hace poco ahí en nuestra amada Ciudad de México, ay, con todas sus cosas súper raras que tiene, y dicen, ¿sabes qué? Falló el DRP. ¿Alguien ha escuchado ese concepto de DRP? DRP. No, profe. No, profe. Yo tampoco, profe. Ok. Bueno, no pasa nada. Está bien. ¿Qué es un DRP? El DRP es Disaster Recovery Plan, ¿sí? Disaster Recovery Plan. Es decir, plan para recuperarme de un desastre. ¿Ok? Hablábamos de esta organización y lo pongo así. ¿Sabes que tengo una organización media que ya a lo mejor no necesariamente tiene este esquema, ¿no? No necesariamente tiene pero sí puede ser que tenga ¿no? Puede ser que tenga ¿no? O ya o sea, puede tener que sabemos que es uno de los más básicos y de los más utilizados. Puede tener
Eventualmente, a lo mejor por alguna situación tiene algo por eso. En una mediana no lo veo tan viable, pero eventualmente puede tener. Este seguro sí. Ajá. A lo mejor sí tiene un servicio de este estilo todavía, un sistema muy legado. Y algo bueno, dependiendo. Este a lo mejor no lo tiene, pero no pasa nada. ¿Qué sucede? Sabes que el valor de la operación es fundamental, ¿no? No puedes quedarte sin operar. Entonces, estableces una cosa que se llama DRP, Disaster Recovery Plan. ¿Qué significa? Es tener un sitio alterno aún dentro del mismo edificio. Y tener los servidores en diferentes ubicaciones, aunque sean a veces en el mismo edificio, tener un plan de alimentación alterno, ¿no? No, pues, ¿sabes qué? Hoy se fue el suministro eléctrico. Adiós servidores, ¿no? Oye, pues tengo nada más 2 servidores o 3 servidores. Entonces va el suministro y pues, rájale, no tengo no tengo UPS ni nada, entonces obviamente se van a pagar los servidores. Entonces, tan básico como se van a pagar los servidores, que se fue el suministro de energía eléctrica, eso es prever fallas, ¿sale? Para eso hay planes, para eso hay recomendaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un DRP, estamos hablando de ese plan de acción ante una contingencia o falla. Puede ser una contingencia mínima o puede ser una falla así completa, ¿no? Ahorita el tema de la pandemia obviamente ha puesto a prueba muchas organizaciones ante este tipo de trabajos, ¿no? Ante este tipo de situaciones. Desde luego el trabajo remoto, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo yo desde mi casa me conecto a todos los servicios y a todos los recursos de la organización a través de una VPN? ¿Cómo trabaja la VPN? Tengo mi proveedor de internet, me conecto, utilizo un software y cómo me genera esa conexión. Me está generando una conexión punto a punto desde mi máquina a través de ese software. Abre un canal dedicado, ¿sí? Exclusivo y obviamente seguro, a un segmento de la red de la organización y ya de ahí me muevo, ¿no? En primera instancia, así de forma súper básica, eso es una VPN. Entonces, y es parte del plan de fallas, de un plan de un DRP. ¿Qué sucede? Y qué fue lo que pasó. ¿Qué sucede si mañana nadie puede venir al edificio, a la instalación? Pues obviamente las personas, la organización no puede dejar de trabajar. Entonces, para eso tenía o debieron haber tenido planeado un DRP, una acción de trabajo remoto, ¿no? Oye, los sectores, ¿sabes qué? Por alguna razón, no sé, alguna condición, inclusive no necesariamente tiene que ser técnica, ¿no? Puede ser una cuestión de, no sé, temblor, o puede ser una tormenta eléctrica, anyway, toma en consideración todo eso. Bueno, entonces, estos modelos deben tener fallas, pero dirán, oye, pero eso está muy iluminado, eso a lo mejor está muy elaborado, está muy subido de nivel. O sea, yo estoy haciendo mis trabajos en mi laptop. Bueno, exactamente eso es lo que no tenemos que hacer. O sea, no debemos de evitar seguir pensando en programitas ahí, ay, el programita de la ecuación de segundo grado en mi computadora, todo bonito. O sea, eso no existe. Vaya, ya dijimos adiós. Eso no, en realidad, en la vida lo van a volver a hacer. Entonces, en ocasiones puede ser que yo llego y ya está el DRP, ya está definido el DRP, no me toca. O sea, no me toca implementar nada definido. En ocasiones, pues a lo mejor todo el contrario, llega una organización y ni existe, no hay absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues son partes importantes que al evaluar o implementar un sistema distribuido tenemos que tener en consideración. La misma protección en discos, ¿no? Pues normalmente, ¿qué sucede? Yo compro un disco duro, ¿no? Ahorita es súper fácil, de 500 gigas, o ya puedo comprar uno de 1 tera súper. Es más, en República del Salvador ya venden así torrecitas de array de discos, ¿no? Ya traen sus 5 disquitos, ¿sí? Y traen de 3 a 4 teras, están geniales, es una cosa así impresionante, padre, están bien bonitos y chiquitos. Es un array de discos, ¿no? Entonces, no es un discote, es un array de discos, es decir, son varios discos. Entonces, inclusive en ese nivel yo puedo poner protección, ¿sí? Yo puedo poner protección, la información a lo mejor principal de esta capa, ¿no? Aquí, donde se está guardando la información, donde se genera el concepto de permanencia, ¿sí? En este punto aquí donde está el manejador, donde está valga lo dicho ahora, el concepto de la base de datos, en este punto, la base de datos.
a lo mejor esta base de datos físicamente, o sea, lógicamente, yo la veo así, pero físicamente puede ser que esta base físicamente se esté almacenando en 4 discos duros. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer un esquema de fallos para decir, ¿sabes qué? Este disco lo voy a usar a la mitad, este a la mitad, este a la mitad y este a la mitad. ¿Ok? Ajá. Y la mitad de este se respalda acá. La mitad de este se respalda acá. ¿Sí? La mitad de este se respalda aquí, pues. Dirán, oye, pero eso está, ¿y eso qué? Bueno, si se muere un disco, pierdo lo menos de información, ¿sale? Tengo una pérdida menor, no es lo mismo perder un segmento de información que perder toda la información. Entonces, estos arreglos de discos, ¿no? Conocen como RAID y sacrifican espacio por mantener, obviamente, disponibilidad, ¿no? Protección, seguridad. Y eso es muy común, ¿no? Eso es muy común que normalmente los manejadores de base de datos que gestionan una base de datos no estén todos ni en el mismo disco ni en el mismo servidor. Uh-huh. Y hablamos de los esquemas o de los tipos de sistemas distribuidos. Hace muchos años esto se hacía por clúster, es decir, el concepto de clúster, de tener equipos que pudieran comunicar o compartir disco duro, era una cosa súper maravillosa, pero además súper costosa y muy pocas organizaciones lo tenían. Ahorita ya es como que mucho más accesible. Entonces, ese es el principio también de lo que está en cloud, ¿no? Es decir, tú vas a contratar un servicio, pero te voy a dar 2 ubicaciones. Por si se cae uno, ahí está el otro, ¿vale? No pasa nada. Nunca tú te vas a quedar sin operar. Obviamente, chavos, obviamente implica inversión, implica costo. No, ¿sabes qué? Yo soy muy echado para adelante, no me preocupa. Y todo, ajá, aquí somos como que pase y después arreglamos, ¿no? Bueno, pues si pensamos así, seguramente más rápido que temprano va a pasar. Entonces, a lo mejor esto está en un solo disco, en un único disco. Toda la información está en un disco duro. Obviamente, si este disco se muere, pues bye, ¿no? O sea, bye todo, porque pues, tienes un único disco en un solo equipo, ¿no? Entonces, ese chicos, rápidamente, ¿no? Sí, para estar... No, ahorita. WebEx Assistant is enabled to save audio highlights. ¿Okay? Entonces, eso tiene que ver con esos esquemas. Sí, y bueno, suena un poquito aquí todo esto a veces fuera de contexto, ¿no? Porque precisamente ese es el tema, no lo hemos a veces acercado, no nos hemos acercado. Pero eventualmente, chicos, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que hay que hacer. En el sistema donde me toque colaborar, en la organización que me toque colaborar, si a mí me toca poner una organización y voy a poner, esas son las cosas que tenemos que tener en consideración. Entonces, las migraciones, las fallas, y desde luego ya, la seguridad, ni lo menciono, ya sabemos que todo tiene que estar potencialmente protegido. Y las cuestiones de seguridad son obviamente mucho más amplias, ¿ok? Listo, entonces, continuamos. Y entonces, aquí entramos con un concepto súper mega genial, ¿no? Ya habíamos hablado de él. Pero vamos a entrar en especial para los sistemas distribuidos, vamos a hablar de un actor, que a lo mejor ya lo conocían o ya lo habían escuchado, inclusive ya alguien ya tenía alguna práctica, ¿no? Pero eventualmente cuando nos decían describe el sistema, CPU, que aparte está mal dicho CPU, sistema operativo, aplicación y usuario, ¿no? Bueno, ese modelo sirve, o sea, es válido, pero como para hace como muchos años, ¿no? Así como para 1974, ¿no? O sea, ya de 1800 Carranza, o sea, ahí Zapata usaba ese concepto, ¿no? Y eventualmente dirán, pero no, pero, o sea,
Por ejemplo, Word en su computadora es así. Hardware. Y la palabra correcta ahorita vamos a hablar se llama plataforma. Es hardware, sistema operativo, aplicativo o aplicación y usuario. By the way. Y aún así, Microsoft Word ya tiene ciertos servicios que no son totalmente legales. Puedo buscar una imagen, quiero una plantilla, algo, y hace uso de los servicios y conectividad a Internet y te baja 5 plantillas, ¿no? ¡Wow! Obviamente si tienes la versión licenciada, si no tienes la versión licenciada, no te baja ni más, ¿no? Pero bueno, entonces, entra un concepto que se llama middleware, ¿sale? Aquí en el gráfico que tengo, by the way, pues se representa lo que se conoce como un ecosistema. Ajá, cuando nosotros hablamos de Internet y comentábamos en la sesión pasada, la de hoy es jueves, comentábamos en la sesión del martes, el alcance, ¿no? El tipo de sistema distribuido y dónde toca. Y decíamos, llega un punto donde yo ya no voy a diagramar físico. O sea, yo no voy a hacer diagrama físico porque sé que tengo conectividad, tengo un enlace y hay un servicio. ¿Cómo está físicamente? Pues no tengo ni la más recóndita idea. No tengo ni idea, pero sé que está ahí. Cuando hablamos de cómo se ve el contexto, el ecosistema, puede ser inclusive dentro de una organización, dentro de su red corporativa, ajá, o puede ser ya sobre los servicios que hay sobre Internet, pues así se ve. Esos son todos, son parte, y ni siquiera son todos, ni siquiera son todos. Ahí puse en forma gráfica algunos de ellos, algunos. ¿Cuántos hay? Decíamos, es totalmente heterogéneo. Es decir, hay muchísimas cosas, muchísimos elementos dentro de esto. Pero entra un factor, entra un actor, entra un elemento llamado middleware, que hace que todas esas estructuras, como las conocíamos, como las veníamos trabajando, vayan cambiando. ¿Ok? ¿Y de qué va este señor middleware? Bueno, esa es la presentación que ya hemos visto del libro, ¿no? De cómo nos recomienda que lo podamos perseguir. Y precisamente, otra vez, el texto, ¿no? Que tienes que tocar el middleware, el concepto de middleware, que bueno, está en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, ¿no? Y dice objetos distribuidos y componentes, ya, es lo que, hace clic, web services, ¿no? Y obviamente peer-to-peer también, entonces es parte de los middleware. Ahora, ¿qué pasa? No sé si puse algo que no se ve. Ahorita déjenme revisar. Ahorita. Es que le había puesto una de estas. Ok. Al final no hace nada. Bueno, por algo se lo puse seguramente. Entonces, vean ustedes. No entiendo. Se me hace que me falta un gráfico. Ahorita reviso. Middleware. Para ayudar al desarrollo de aplicaciones distribuidas. Los sistemas distribuidos a menudo se organizan para tener una capa separada de software que coloca lógicamente sobre los respectivos sistemas operativos de las computadoras que forman parte del sistema, ¿no? Este gráfico también, ahorita si le damos ahí googleado otra vez a los videos, lo van a encontrar como 500,000 veces. Es igual del libro de Colorius, ¿no? Y vean ustedes que tengo el esquema, ¿no? En la parte de abajo tengo una red, hay una network, una red de datos, y luego hay varios equipos, ¿no? Varios computadores. Cada uno de ellos tiene un sistema operativo, ¿no? El primero dice Local OS 1, sistema operativo local 1, sistema operativo local 2, sistema operativo local 3, sistema operativo local 4. Ajá. Y hay una franja sobre todos que se llama middleware. Este elemento, vean ustedes que dice capa del sistema distribuido, y lo ponen de paréntesis middleware. Este es ese gestor genial que independientemente
de la plataforma puede homologar todas ellas. De forma tal que si ustedes ven, el computador 2 y el computador 3 tienen una aplicación que se llama B. La aplicación B entre esos dos nodos, ¿sí? Y en el computador 1 está la aplicación A y en el computador 4 está la aplicación C. Esa es la magia del middleware. Esa es pues ahora sí que la potencia, ¿no? La parte de abajo del middleware se conoce, el nombre correcto es plataforma. ¿Qué es la plataforma? ¿No? Y eso también es a veces una definición que la digo así como que, es que yo estoy trabajando con esta plataforma. Bueno, ¿qué es la plataforma? La plataforma es la combinación entre el hardware que tenga típicamente o muy particularmente el tipo de procesador y la versión o el sistema operativo que tenga, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si sabes que yo tengo mi máquina, hacíamos la encuesta de las máquinas con las que podemos trabajar, si sabes que yo tengo Intel, ¿no? Algunos no tienen Intel, ¿cómo se llama se me olvidó el nombre de la... AMD. ¿Cuál, perdón? AMD. Ryzen, ¿sí? Entonces, mi plataforma es Windows 10 o Windows 11 sobre Ryzen. Esa es mi plataforma, el conjunto de los dos. Yo tengo un Intel, ¿sabes qué es? Windows 10, Windows 11 sobre Intel, ¿no? A lo mejor el sistema operativo que tengo instalado como nativo no es Windows, a lo mejor es Linux. Entonces tengo Windows sobre Intel. Pero además, veíamos en la página que compartí que Intel tiene una cantidad impresionante de procesadores. Tiene una cantidad de procesadores. Y por ejemplo, Apple ya lanzó su propio procesador de nuevo, porque estaba usando Intel, pero para hacer más eficiente esos últimos equipos que está sacando, ya está usando nuevamente otro procesador. Entonces, ellos tienen, obviamente, el procesador P3, P5, P5, con OS, con el sistema operativo OS, ¿no? Y dentro del sistema operativo de Apple, en este caso de Mac, corrijo, más bien siendo más claro de Mac, también hay diferentes versiones, ¿no? Está Tiger, está Panther, también tienen diferentes versiones. Y también están los Unix y hay otros tipos de procesadores. Normalmente conocemos los más comerciales, pero hay muchos procesadores que tienen fines muy específicos y a veces no. Entonces, conclusión. La parte de abajo se va a llamar plataforma, ¿ok? Esa plataforma obviamente está conectada a través de una red de datos. En la parte de arriba pongo el middleware, este elemento que homologa las plataformas y entonces me permite poner aplicaciones, ¿sí? De forma homogénea, ¿no? Entonces, ¿quién hace la gestión? La hace el middleware. La aplicación se monta sobre el middleware, no se monta sobre el sistema operativo directo. Nosotros ahorita Word, hemos montado directamente sobre el sistema operativo, es decir, está montado sobre nuestro sistema operativo que dependiendo del procesador tenemos nuestra plataforma. Pero para una aplicación distribuida, puede ser que en la capa de abajo yo tenga 15 nodos. ¿Quién los homologa? Los homologa el middleware. ¿Ok? Y hay una cuestión bien importante sobre esto. Este señor middleware sabe un buen de cosas, sabe hacer un buen de cosas, ¿no? Obviamente, muchas de ellas es el tener el control, tener la auditoría, tener los estadísticos, ¿no? Controlar flujos, memoria. Pero, fundamental, si el sistema operativo no está tuneado, si el sistema operativo no está funcionando de forma adecuada, pues no hay manera que el middleware funcione también. Ahí sí no hay vuelta de hoja, ¿no? Si el sistema operativo no está funcionando bien, pues obvio, el middleware tampoco podría trabajar bien. Entonces, el esquema principal de hacer la aplicación distribuida
no solamente va a recaer en que tengamos un middleware. Ah, yo tengo middleware, ya todo es maravilloso. O sea, ¿no? Sí, pero tiene que estar trabajando bien el sistema operativo y obviamente tiene que estar trabajando bien la red. ¿Por qué? Porque ese tipo de esquemas ya no está pensado para correr locales. Obviamente está pensado para correr en una cuestión distribuida, ¿sí? Mentada. Puede ser que el primer nodo esté en el piso 15, en el piso 4, ¿no? Y el nodo 2 esté enfrente en un edificio, ¿no? ¿Sí me explicó? Hasta aquí vamos bien, chicos. ¿Todas preguntas? Bueno, Todo bien, ay, profe. yo sí tengo una duda. Respecto a lo que dijo de la plataforma, dijo que era la combinación del hardware y el qué, que yo no El lo sistema entendí. operativo. Ah, y el sistema operativo. Ok, vale. Gracias, profesor. Sí, de repente hablamos o decimos plataforma, no de forma tan correcta, ¿no? O sea, la plataforma, repito, es la combinación entre el sistema operativo y el hardware que tengas, ¿no? El hardware identificado primordialmente por el tipo de CPU, el tipo de procesador que tienes, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Pues creo que todo bien, profesor. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces continuamos. Ok, desde luego, pues debe haber algo que nos deje todo hacer esto, ¿no? Bueno, y tenemos beneficios y cuáles van a ser los tipos de servicios tradicionales, ¿no? Bueno, aquí los beneficios no los traduzco, los dejé en inglés, ¿no? Hay beneficios, ¿no? Obviamente, de hacer todo esto, ¿sí? Obviamente, uno de los principales es que al homologar una capa, ¿no? Que en este caso es la del middleware, pues puedo facilitar la implementación de más servicios, ¿no? En este caso, obviamente, las comunicaciones y los elementos, ¿no? ¿Qué sucede? Yo hacía una aplicación cliente-servidor a 2 capas, ¿sí? O a lo mejor hacía una aplicación a 3 capas, pero totalmente amarrada sobre el programa, el software, el desarrollo que controlaba el frontend y que a su vez se comunicaba con la base de datos, ¿no? Y si yo quería integrar algo más, pues la integración casi siempre era a nivel datos nada más, es decir, no podía integrar transacciones, ¿ok? Y obviamente pues eso complicaba más. Ahora, con ese tipo de esquemas, sí, una aplicación montada sobre el middleware tiene una facilidad, sí, para poderse comunicar con otra, ¿sale? Ya no tengo que bajar hasta el nivel datos para poder a veces establecer ese esquema de intercambio. ¿Por qué? Porque cuando tenía el otro modelo, pues era totalmente cerrado, no habría manera de comunicarlo, ¿no? Obviamente los servicios de seguridad. El accounting services, accounting no se refiere a contabilidad, se refiere a la valoración, ¿sí? Y a la fiabilidad que te está entregando ese sistema, ¿no? Entonces, ustedes van a escuchar mucho de, es que este sistema, o este sistema tiene un buen accounting. ¿A qué se refiere? A que, bueno, está dando rendimientos adecuados, performance, etcétera, ¿sí? Y obviamente lo que ya hablamos, ¿no? Pues se puede recuperar y enmascarar ese tipo de fallas hacia que el usuario, hacia otros sistemas sea transparente, ¿no? Entonces, esos son los beneficios de trabajar con esos esquemas, ¿no? Con los esquemas de middleware. Obviamente, vienen involucrados algunos servicios, ¿no? Como tal, desde luego las comunicaciones, las transacciones, la composición de servicios y la fiabilidad. ¿Sí? Se pueden integrar cosas. Ciertamente, también hay límites, ¿no? Ya la verdad es que no me acuerdo, bueno, tiene un tiempo, no sé, no sé, tendrá unos 3 años, 4 años. Bueno, no me acuerdo, pero bueno, tiene un tiempo. En alguna ocasión,
una persona que en su compañía empezaron a ofrecer un servicio, les empezó a ir muy bien, afortunadamente. Cuando arrancaron su aplicativo con un middleware muy básico, ¿no? Y aparte libre, que se llama Tomcat. Esto por ahí a lo mejor se lo han escuchado, y inclusive lo vamos a usar. Y arrancaron con Tomcat con 2 servidores. Es decir, tenían 2 equipos, ¿no? 2 equipos físicos, y sobre esos físicos, sobre esos equipos físicos, instalaron Tomcat, y con ese tenían su página y un servicio de órdenes, ¿no? Que son de los más importantes para casi siempre transacciones IC de tipo comercial. Pues afortunadamente les empezó a ir muy bien, ¿no? Les empezó a ir muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, primero eran 2, 4, ¿no? Luego eran 5, luego eran 6, luego eran 7, 8, 9, 10, 11. Llegaron hasta 13 servidores con Tomcat. Pero, pues ese middleware es bueno, pero pues no para fines ya, o sea, ya para tener servidores, ese nivel de órdenes que ya le estaba llegando, bastante bueno. Pues por ahí, pues, unos amigos contactaron, teníamos un conocido, y así es esta industria, ¿no? Y, ay, pues es que Juan tiene este problema, y ahí vamos. Es interesante andar, yo lo digo en buen plan, andar de chismoso, ¿no? Porque aprendes un montón de cosas. Y bueno, pues dice, oye, pues no sean malos, ayúdenos a hacer un assessment, ¿no? Bueno, pues los servidores eran de calidad razonable, no eran servidores feos, por cierto. Casi todos eran iguales. Y que eso pues era en cierta ventaja, ¿no? No tenían problema de tener plataformas diferentes. Lo que ciertamente que ya no funcionaba es que el Apache el Tomcat ya no daba. Dice, oye, pues ¿cuál es la recomendación? ¿No? Meter más servidores, aumentar los servidores. Bueno, pues aunque le des más galletas a los servidores, lo que ya no está funcionando es el middleware, ¿no? Entonces, pues yo mi recomendación es mete 2 servidores mucho más grandes, pero mete un middleware diferente, ¿no? Y la recomendación que hacíamos un par de personas es que pasaran a GBoss. GBoss es un middleware comercial que en el nivel de transacciones y de costo, pues está como que a la mitad, ¿no? Bueno, pues se les hizo caro, como siempre. Siempre que hay inversión de IT, siempre es caro, ¿no? ¿No? Dicen, no, pues no, está muy caro eso. Pues, es la recomendación, ¿no? O sea, y bueno, la persona responsable dijo que no, que iban a poner más servidores. Yo no creo que sea la solución, porque no tienes un problema de performance en los servidores están súper relajados, lo que ya no puede gestionar tantas conexiones y tanta composición de servicios, transacciones, es el gestor de Tomcat. Y bueno, pues no nos hicieron caso, como muchas veces. Y ya como no sé, pasaron como 3 semanas, tal vez un mes, y nos llaman de emergencia. ¡Ay! ¿Qué crees? Ya se murió, no, pues ahora sí que aplicas, te lo dije. O sea, no tienes que ser genio para saber eso. Bueno, pues sí, ya, de inmediato cambiaron a GBoss. O sea, ya urgente. Quedaron sin operación como 2 semanas, ¿no? Y obviamente, la ventaja de este tipo de cuestiones, chavos, es algo bien padre. El programa, las aplicaciones que corrían en el middleware Tomcat, se deployan en GBoss, y a veces no hay que hacer nada, a veces no hay que hacer, es decir, lo compilo en uno, lo recompilo en otro, y en ocasiones jala transparente, en ocasiones no, tenemos que ajustar, y bueno, afortunadamente fueron mínimo 2 ajustes, y ya funcionó. Entonces, ciertamente, las comunicaciones, las transacciones, la composición de los servicios y la fiabilidad son elementos que nos van a dar servicios típicos los middlewares, pero también tienen sus límites. O sea, tampoco es agrégale, y infinitamente agrégale, pues toda la vida va a soportar, como cualquier cosa, ¿no? Entonces también tiene sus límites, ¿ok? Y bueno, ¿sabes qué? Hay uno donde va a ser una aplicación de punto crítico, y aparte vas a tener, no cientos, vas a tener miles de usuarios al mismo tiempo. Pues obviamente no metes tampoco en GBoss, porque GBoss es muy bueno, es extremadamente bueno, pero a lo mejor no a ese nivel, ¿no? Ajá. Bueno, ya lo han mejorado muchísimo. A lo mejor metes otro, a lo mejor, no sé, metes un WebLogic o XXX, o en algún momento de la historia, pues metes el más grande de todos, que se llama WebSphere, ¿no?
Entonces, esos servicios son los que nos dan esos esquemas en Middle, ¿ok? Ajá, ¿dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Comentarios? Falta una gráfica que no me... ¿Dudas, preguntas? No, profesor. No, profe, todo bien. Bueno, yo sí, entonces nada más como resumiendo, el middleware es el que gestiona tanto las conexiones como qué aplicaciones usan ahora sí que los que quieren acceder a los servidores. No. 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 A los recursos que tú publiques en ese middleware, ¿ok? Por eso les digo, es bien importante, es súper mega importante, chicos, súper mega importante que echemos a andar nuestra página. En este sentido, y lo pongo en ese esquema, qué buena pregunta hiciste, yo instalo mi servidor, mi Linux, ya tengo un servidor, ¿sale? Es el servidor, ¿ah? ¿Ok? Y ya tengo el Linux ahí instalado. ¿Qué va a hacer Linux? Pues no va a hacer absolutamente nada, porque no le he pedido absolutamente nada, ¿se me acuerdo? Oye, lleva el Linux corriendo y pues no hace nada, pues no hará nada, es lo mismo que Windows, ¿no? Si ustedes en su máquina que tienen Windows 10 o 11 la prenden y no ejecuta nada, pues no va a hacer absolutamente nada. Oye, pero es que me dijeron que Linux hace maravillas. Pues sí, güey, pues siempre y cuando le digas que las haga, ¿no? ¿Sí me explicó? Ok. Instalo Apache y instalo Nginx, ¿no? Decimos, es un servidor web. ¿Qué sirve? Páginas web. Ok. Entonces, lo instalo y lo inicio, lo arranco, lo pongo a correr, valga lo dicho. Entonces, yo estoy en mi misma casa, estoy en la sala, estoy en algún lugar, ¿no? Si tenemos a lo mejor conectividad hacia un acceso a internet, a lo mejor estoy en otro lugar, ¿no? Pero digo, eventualmente es dentro de nuestra misma casa. Como alguien comentaba ayer que ya había hecho el acceso por el teléfono, ¿no? Y entonces hago una petición al servidor. En primera instancia, quien gobierna, por eso otra vez es bien importante lo que les decía las sesiones pasadas, quien gobierna los dispositivos, llámese tarjeta de red, llámese procesador, llámese memoria, es el sistema operativo, eso es inequívoco, ese es chamba de él. Pero nosotros instalamos un software arriba que se llama Apache y Nginx, que está sobre el sistema operativo, pero que tiene la capacidad de poder recibir peticiones. Y como respuesta a esa petición es una salida, un archivo. En realidad es un archivo de texto, lo vamos a ver. Prosaicamente es un archivo de texto. Y me regresa ese archivo de texto. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Ese programa llamado Apache o ese programa, ese software llamado Apache o ese software llamado Nginx, saben responder páginas web. ¿Ok? ¿Sabrán hacer otra cosa? Sí, lo vamos a ver. Saben hacer otras cosas, pero se lo tengo que decir. Si no, ellos van a hacer exactamente lo básico. Responder peticiones tipo contenido HTML, que le hagan los clientes. Oh, no pasa nada, ahí está. Eso. En ese sentido, Apache o Nginx van a funcionar como un pequeño middleware. Un middleware, en realidad, aunque es muy pequeño, entre comillas, pequeño porque saben hacer muchas cosas, de repente yo no las hemos explotado, ni hemos explotado ninguna, ¿no? Pero saben hacer. Entonces, ya funciona como un middleware. Pero ¿sabes qué? A mí solamente que me regrese páginas no me sirve. Porque necesito hacer un registro de alumnos, el registro de alumnos que nos pusieron en el problema que vimos en la sesión anterior, la semana pasada. Necesitamos hacer el registro. Ok, genero, programo en HTML la paginita, nombre, dirección, y cuando el usuario hace la petición le aparece el formulario.
Ya está el formulario. Entonces, yo tengo un formulario, pero quiero guardar los datos en alguna base de datos. O quiero mandarlos a otro lugar. ¿Ok? Vamos a pedírselo a Python o a Nginx. En su forma básica, ellos no lo saben hacer. Vamos a ver más adelante cómo decirle, sí quiero que lo puedas hacer. Así, sí hazlo, ¿no? En su forma básica no lo hace. Pero yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que también hagas esto. Entonces, no lo puede hacer. Meto otro middleware. Ese middleware tiene la capacidad para también presentar páginas, pero también tiene la capacidad para recibir datos y exportarlos o mandarlos a un manejador de base de datos o hacer algo. Segundo nivel. ¿Ok? Poder manipular la información, poder manipular los datos. Pero ¿sabes qué? Además de manipular los datos, yo quiero hacer ejecuciones de algo. Quiero que algo suceda. Hay un proceso que necesito que se corra. No solamente el poder guardar el dato, poder recibir el dato, sino quiero que haya o necesito que se ejecute un proceso a esta petición. ¿Cuál es el caso? El caso es una tarjeta de crédito. En una tienda online, tú tienes el formulario de registre tu tarjeta de crédito para pagar lo que hayas comprado. Pero al momento que haces el pago, la transacción no la gobierna el sitio que te presentó la forma, sino el cobro se lo dan a un tercero. Entonces tú disparas una actividad, disparas un proceso. ¿Sí? Ese disparar el proceso lo hace otro middleware. Ese middleware ya es un middleware más elaborado. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tú puedes hacer es, los middlewares te van a permitir hacer peticiones, controlar obviamente conexiones y desde luego te van a permitir ejecutar procesos, transacciones, dependiendo cómo lo llamemos, transacciones, procesos, ¿sí? Requisiciones, actividades, ¿vale? Entonces, el middleware no se va a meter con la capa de control que tiene el sistema operativo. Esa sigue siendo el sistema operativo. Pero todo lo que necesites arriba de, eso sí se lo dejas al ¿qué? Al middleware. Las conexiones, las solicitudes, la recuperación de elementos de datos, la recuperación de información o inclusive actividades, ¿sí? Procesamiento. ¿Ok? Y vamos a ver que la forma más básica de todas, sí, ancestral, la forma más básica de eso se llama CGI, que es un Common Gateway Interface. Y de ahí vamos evolucionando. No sé si queda un poco más claro. ¿Y dudas, preguntas? No sé si por ahí fue más claro o hay un... Todo bien, profe. Sí, un poco estos esquemas, estos middlewares permiten conexiones, sesiones, no es lo mismo una conexión que una sesión, tareas, ya, procedimientos, datos, controles, etc. Entonces, hay muchos middlewares, ¿no? Hay muchos middlewares y obviamente van a ser. Entonces, en lugar de dejarle nosotros ese control al sistema operativo o que nosotros lo programemos, lo hacemos al middleware. ¿Cuál es el contexto? A lo mejor con esto les hace más clic. Tal vez en sistemas operativos, hicieron un programa que se llamaba El Productor y el Consumidor. No sé si lo hicieron, por ahí lo vieron ese tema, el de productores y consumidores. No recuerdo, profesor, pero creo que no. Ok. Bueno. Por ahí búsquenlo, ¿no? Hay un principio ahí, ¿no? Se me fue el nombre, la palabra adecuada.
bueno, una actividad, ¿no? Donde alguien produce y alguien consume, alguien produce y alguien consume, ¿no? Por eso se llama productores y consumidores. Entonces, el algoritmo de control, ¿sí? El programa que controla, el que produce y el que consume, es un programa muy complicado, son programas muy complicados, ¿no? Puedo hacerlo por varios esquemas, ¿no? Algunos de esos esquemas se llaman semáforos, ¿sí? Algún otro esquema se llama tuberías o listas enlazadas, entonces por decir. Tengo que tener un control entre el módulo que consume y el módulo que produce. Tengo que coordinarlos, no tengo que tener ahí como control de ellos. Ese programa que lleva el control, o sea, ni siquiera el que produce y el consume, el que produce es uno y el que consume es otro, pero el programa o el módulo, valga lo dicho, que controla a ambos, entre el que consume y el que produce, pues es complicado, es un tema complicado, ¿no? Un tema de organización, de sincronización, ¿sí? Si eso se lo dejáramos, si nosotros tuviéramos que hacer programas para hacer eso, en los esquemas que tenemos actual, nunca acabamos. O sea, van a pasar años y nunca vamos a acabar las duplicaciones. ¿Quién sabe hacer eso? ¿Quién lo puede, quién tiene ese conocimiento? ¿Quién tiene esa capacidad? Pues los middleware. Los middleware saben hacer eso y lo saben hacer muy bien. Entonces, obviamente, para yo evitarme, me enfoco a la aplicación, me enfoco al aplicativo. No me enfoco ni a la concurrencia, ni al control, ni a la seguridad, ni a la auditoría. O sea, todo eso se lo dejo al middleware. Yo me enfoco exclusiva y totalmente a la funcionalidad que requiere. Todo lo demás se lo dejo al middleware. Obviamente respaldado por el sistema operativo, ¿no? Y si en conjunto todo funciona, pues tengo una aplicación súper fresa, ¿no? Obviamente, pues si desde abajo está mal, pues ahora sí que todo va a estar mal. ¿Ok? ¿Listo? No sé si con eso quede más claro. Ok. Bueno, quiero asumir que sí. Voy a poner mañana un par de ejemplos, chavos. A lo mejor gráficos, hay un par de diagramas, para que quede un poco más entendible. Pero es una capa más dentro de los esquemas, ¿no? Típicamente, nunca he usado esta capa, o a lo mejor sí lo he usado, pero no sabía. Pero lo que estamos haciendo es agregar una capa más, y esa capa es una capa de gestión, una capa de control. ¿Ok? Digo, y eventualmente ahorita prácticamente, ¿sí? Todo lo que están usando ustedes está en este esquema. No, pero que yo uso algo que es free. No, eso no tiene que ver. No, que el app del celular, porque el celular, tampoco, es exactamente eso. O sea, al final, ya repito, el CEL el acceso de una app es un cliente, y sí o sí se tiene que conectar a uno de esos sistemas, ¿no? Básicamente está bajo un middleware, ¿no? El que ustedes quieran, pues está bajo un middleware. ¿Ok? Sale. ¿Dudas, preguntas, chicos, hasta aquí? No, profesor. ¿Ok? Listo. ¿Algo más, chicos? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Yo sí tengo una duda, profe. Sí, dime. ¿Cómo sé si ya está instalado el Nginx y el Apache en el Kali? Bueno, es que pongo los comandos, estoy viendo un video, ¿no? Y no se instala, sino que me dice que ya está una versión, entonces no sé si ya sé. Ok. Fíjate, aquí es una pregunta importante. Y hagan este ejercicio, hagan la referencia. Bien. Yo aquí en Linux no tengo ni la más bonita idea de cómo hacer. Pero ustedes pregúntense, ¿cómo lo hago en Windows? En Windows, ¿cómo sé si tengo instalado algo? Pues lo busco en todos los programas de instalación. Lo buscas en todos los programas de instalación. Es lo mismo, solamente
hay que ver Es mi cómo consola. buscar programas en Linux. Y así te vas a dar cuenta. Obviamente no tienes un... Bueno, si lo instalas, sí lo vas a tener, ¿no? Si no lo instalas, pues no tienes, pero no tienes ahí un tablet, no tienes un... El nombre adecuado se llama intérprete, ¿no? El screen que nosotros vemos es un intérprete de comandos, ¿no? Entonces, típicamente, el intérprete de comandos de Linux es una consola, ¿no? Pero bueno, al final, vía ese intérprete de comandos, yo puedo hacer lo mismo que hago en Windows. ¿Cómo lo hago en Windows? Pues pregunto. Busco en todos los programas instalados, ¿no? En Linux va a ser igual. Linux tienes un servicio que te dice que está instalado. Esa es la primera. Y la otra es, busco en todos los programas instalados si está o no. Entonces, son dos mecanismos. Obviamente, los dos son por comando. Entonces, hay que hacerlo. Mañana, precisamente, acorde a eso, vamos a ver las herramientas de las que hablábamos. Necesitamos muchas herramientas. Y las primeras herramientas que necesito, desde luego, sí o sí, obligadamente, no hay vuelta de hoja, sí necesito tener a la mano mi manual de bolsillo de comandos de Linux, ¿no? O sea, ese es, búsquenlo, vayan buscándolo, se llama manual de bolsillo de O'Reilly, de los comandos de Linux. Comandos para Linux, manual de bolsillo, ese sí, obviamente. Y es lo mismo, ¿no? O sea, solamente que preguntemos, ¿no? Hagamos esa pregunta y ahí la respuesta es, haz este comando, y luego esto, y ahí te vas a dar cuenta. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. ¿No de qué? ¿Alguna otra pregunta, duda? Ok, entonces, rápidamente. Listo. Entonces, lo que hemos dicho, nosotros hay que armar nuestras propias notas, nuestras conclusiones, ¿no? Nuestros comentarios, nuestra interpretación. No necesariamente, y aquí algo que yo siempre les digo, siempre tenemos que confrontar, no tenemos que decir, oye, ¿qué pasa? Yo les diría, por ejemplo, ayer hacíamos la búsqueda ahí del concepto en YouTube y nos salían como que muchas referencias, ¿no? Y decíamos, bueno, este tiene 300,000 visitas, pues, relativamente debe estar bueno el material, este tiene 2 visitas, lo visitó él y su mamá, ¿no? Nadie más, anyway, a lo que voy. Pero tenemos que confrontar definiciones y hechos, ¿no? Tenemos 2 libros de referencia que son importantísimos, y confrontemos lo que se expone aquí, porque no necesariamente porque yo lo esté exponiendo es regla o es la única forma, ¿no? A veces las interpretaciones pueden ser diferentes o hay algún autor que tal vez lo ve un tanto diferente. Entonces, siempre seamos muy críticos en ese tipo de cuestiones, ¿no? Sobre todo en IT, porque en IT pues, puede tener muchas aristas, ¿no? Lo importante es coincido con uno, coincido con 2, coincido con 3, ahí está, entonces voy bien. Oye, pues no coincido con ninguno, pues entonces algo a lo mejor puede estar pasando. ¿No? Conclusión, ya para resumir, vayan generando ustedes sus notas, hagan sus anotaciones y de repente algo que no les haga clic, pues busquen en las referencias para tenerlo o hacerlo sólido, ¿no? Al final del departamental vamos a entregar estas notas, vamos a convertir a PDF y las vamos a subir como una de las entregas, ¿no? Entonces sí es importante que vayamos creando las notas. Y si de aquí a mañana salen dudas, mañana empezamos con dudas de lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿ok? Listo, chicos. Si no hay preguntas, no hay dudas, entonces nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Buenas noches a todos.